Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos hoy en Uruguay. Muy bien, continuando un poco con el video anterior, donde pretendemos dar algunos tips de interpretación más profunda, una misión que nos hemos propuesto, llevar adelante la profundidad de la astrología en bien del conocimiento, ¿no? Y, digamos así, limitando un poco la generalización que se ha hecho en los medios, ¿no? Y en las redes, que no contribuye claramente nada a ayudar a la astrología, ¿no? Entonces, continuando con el video anterior, donde hablamos tres puntos fundamentales cuando vamos a analizar un planeta, que es primero su naturaleza. Esto hay que dominarlo al dedillo, digamos así. Debemos de conocer la profundidad de la esencia de cada planeta. Luego, la determinación universal, que se utiliza como un lugar de apoyo, digamos así. Se utiliza mucho en astrología mundana, pero fundamentalmente hicimos hincapié en la determinación local de los planetas. Significador de qué en el proceso individual a cual nos estamos refiriendo o en estudio, ¿no? Pero eso no queda ahí, por supuesto. Hay muchos otros factores de interpretación que profundizarán y detallarán aún más la interpretación. De eso vamos a tratar hoy un poco este video para que alimente este camino de interpretación. El cual es el gran problema cuando se estudia astrología, ¿no? Poder, digamos así, ir al minucioso, ¿verdad? Y certero veredicto ante una situación. Es lo más difícil, ¿no? Lo más difícil. Muy bien. Pero antes quiero invitarlo, como saben, bueno, he estado visitando las redes y resulta que ahora hay muchas tertulias, ¿no? Estoy muy contento por eso, ya que nosotros iniciamos tertulias astrológicas hace unos cuantos años, pero ahora veo que hay varios colegas haciendo tertulias, lo que es excelente, ¿no? Excelente. Bueno, muy bien. Entonces, este próximo domingo los invito nuevamente a las 15 horas de Uruguay a participar en tertulias astrológicas. Para que los que no saben el mecanismo, allí la idea es participar en vivo, en cámara, hacer una pregunta presencial, puede ser de su carta, no tipo consulta solucionando un problema, sino del punto de vista de la docencia interpretativa astrológica que yo pueda aportar, cultivar la interpretación, principalmente dirigido a estudiantes de astrología, astrólogos interesados en astrología o todos que quieran compartir ese conocimiento. Se puede hacer una pregunta sobre su carta personal o sobre cualquier tónica astrológica, cualquiera. No se puede hacer preguntas sobre cartas de otras personas, eso no se puede hacer. Entonces, si estás interesado en participar, compartir este momento, aproximadamente de 2 horas, que hacemos cada 15 días, me puedes escribir un correo electrónico. Aquí está mi correo, fernando.roverano@gmail.com, manifestando tu interés de participar, y un rato antes de la conexión te llega el ID de conexión para Zoom, que luego sale en directo y salimos en directo por YouTube. Igual se puede participar en chat, es más limitado, pero la participación en chat no se puede hacer una pregunta específica sobre la carta del individuo. Entonces, si están interesados, los invito. Es una experiencia buena, compartimos, intercambiamos y por supuesto también se pueden hacer opiniones interpretativas de lo que analizamos, ¿no? Muy bien. Por otro lado, a sucesivas peticiones, voy a iniciar un nuevo curso de formación de astrólogos profesionales. Este dará inicio, aquí tenemos, este dará inicio el lunes 21 de agosto
del 2023. Las clases son todos los lunes, de 15 a 17 horas de Uruguay. Puedes participar desde tu país, por supuesto, a través de... Puede ser directo o en diferido. Me escribes y yo te explico cómo es el mecanismo. Y quien está interesado de entrar en un camino de formación, no necesariamente para ser profesional, pero sí una formación profesional, ¿no? Profesión quiere decir multiplicar la fe en lo que hago. Eso significa profesión, ¿no? Entonces, quien quiera profundizar en el conocimiento astrológico, en nuestro curso transitamos por todas las técnicas más importantes de prognosis astrológica, por supuesto, desde la carta natal, pero técnicas helenísticas, técnicas clásicas, técnicas modernas, astrología psicológica, evolutiva, todos los planos, por supuesto, los que son aplicables a la realidad. Nuestro curso tiene mucha práctica y tiene mucha comprobación. Así que si estás interesado en este curso de formación, te puedo enviar la información a través de, me escribes a mi correo electrónico, está pasando aquí por el cintillo, fernando.roverano@gmail.com. Muy bien. Dicho esto, vamos un poco, esta es una tónica de estudio en nuestro curso, ¿no? Claramente, Morín de Villafranz da muchas pautas de interpretación. Nosotros analizamos esos 3 puntos anteriores en el video anterior y vamos a tomar esta regla, la regla número 25 de las determinaciones locales de Morín de Villafranz, donde nos ayuda a dar un paso más a lo que vimos en el video anterior. La voy a leer completa y después la vamos a desglosar. Por supuesto que hay las reglas de Morín de Villafranz van poniendo un orden en la mente para una interpretación coherente, profunda y muy acertada. Y esta regla tomamos una solamente. Es una semilla que puede sembrar, ¿verdad? Oportunidades de comprender más la interpretación. Aquí dice en su regla 25. Se debe definir en primer lugar el estado celeste de un planeta como regulando la cualidad de sus efectos. Pero el estado terrestre decide de la categoría de estos. El estado celeste comprende como elemento invariable la naturaleza esencial del planeta propuesto y como elemento variable la naturaleza del signo en que se haya ubicado, pero también la naturaleza y el estado y el estado de su señor y la cualidad de los aspectos que él recibe. Vamos a desglosar esto. Las reglas de Morín de Villafranz deben ser conocidas, profundizadas y tenerlas internalizadas por todo astrólogo. Sin conocer las reglas de Morín de Villafranz, sin dominarlas, es muy difícil hacer una astrología profunda. Son 112 reglas y tiene una enorme profundidad. A mi modo de ver, lo he dicho siempre en varios videos, la historia de la astrología se divide en antes y después de Morín de Villafranz. Hubieron grandes astrólogos, pero la estructuración que hizo del conocimiento Morín a través de su astrología gálica es impresionante, ¿no? O sea, fue su gran aporte, ¿no? Muy bien, vamos a desglosarlo. Se debe definir en primer lugar el estado celeste de un planeta como regulador de la cualidad de sus efectos. Es decir, nosotros no podemos analizar ni a Saturno, ni a Marte, ni a Venus, ni a Júpiter, ni darle ninguna acción en la vida de un individuo si no conocemos su estado celeste, lo que Marín llama su estado celeste, lo que también definimos como dignidades esenciales de los planetas, que no es más que saber en qué signo se encuentra. Ahora vamos a entender con mayor profundidad eso. En la otra parte de la regla, pero claramente está reafirmando lo que analizamos en el video anterior, la esencia del planeta, la determinación universal y la determinación local.
Es decir, que un planeta debe ser analizado, por supuesto que estamos hablando del proceso que vamos a estudiar. Nosotros en astrología estudiamos procesos. Estudiamos el proceso de un individuo, estudiamos el proceso de un país, estudiamos el proceso de una sociedad, estudiamos un proceso de una empresa. Estamos estudiando una configuración. Y en esa configuración, las posibilidades de analizar un planeta son múltiples, por no decir infinitas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué recalco esto? Muchos alumnos me preguntan qué libro recomienda. Y yo le digo, no recomiendo ninguno. ¿Sí? En principio no recomiendo ninguno mientras no entiendas la interpretación. Porque nosotros estudiamos un libro, ¿no? Por ejemplo, ya nos dejó en este plano Howard Sasporta y tiene un libro muy bueno, ¿no? Las 12 casas de Howard Sasporta, un astrólogo muy reconocido, muy vinculado a la parte evolutiva psicológica, y tiene un libro muy bueno donde analiza las 12 casas. No es una crítica, es una exposición de este punto de vista. Luego que termina el análisis de las 12 casas, que es muy buena, muy profunda, da grandes aportes, luego empieza a pasar los planetas por las casas. Y por ejemplo, te dice el Sol en la casa 1, el Sol en la casa 2, el Sol en la casa 3, o te dice el Sol en Aries, el Sol en Tauro, el Sol en Géminis. Esa interpretación no basta. Y ya vamos a ver lo que explica en esta regla. No puedes sacar ninguna conclusión por el Sol en Tauro, no puedes sacar ninguna conclusión por el Sol en Géminis, no puedes sacar ninguna conclusión por Venus en Aries, por Venus en Virgo, solamente. Hay una mayor profundidad. Pero, claramente, los libros se quedan en esta primera parte. Es decir, analiza cuál es el estado celeste. Pero ese estado celeste no es la conclusión de cómo se presentará esa fuerza. Es simplemente lo primero que debes ver. Si te quedas ahí, vas a estar en la generalidad. ¿Por qué? Porque si decimos, por ejemplo, el Sol en Géminis, ¿cuántos millones de personas no hay con el Sol en Géminis? Y son todos absolutamente diferentes. O si digo Venus en Escorpio, ¿cuántos millones de personas habrá Venus en Escorpio? ¿Voy a ponerle a todos la misma interpretación? De ninguna manera. Entonces, Morin dice, se debe definir en primer lugar el estado celeste de un planeta como regulador de la cualidad de sus efectos. Claramente, con la excepción del Sol, ojo, el Sol es la vida y en todos los signos se expresa la vida. ¿Sí? Es otra interpretación con los demás planetas. Esto es un concepto de la astrología moderna, muy aceptado, de la astrología evolutiva, que no podemos desacreditar el Sol porque esté en el signo opuesto en Acuario, diciendo que no va a tener la posibilidad de desarrollar la voluntad. No. ¿Ok? Esto es un tema bastante profundo, pero para que lo tengan en cuenta. El estado celeste de los planetas. Pero luego Morin dice, pero su estado terrestre define la categoría de estos. ¿De cuáles estos? De estos efectos. Es decir, no puedes sacar ninguna conclusión de la posición de un planeta en un signo si no conoces su estado terrestre. ¿Cuál es su estado terrestre? La casa donde va a efectuar o ejercer esta influencia. Porque ahí te va a hablar la categoría de los efectos. Es decir, ¿a qué se refiere con la categoría de los efectos? Eso se va a manifestar en la experiencia terrestre. La categoría significa en qué área de tu vida terrestre. En el área afectiva, en el área económica, en el área profesional, en el área de la salud. El estado celeste, la posición por signo del planeta, va a hablar de la cualidad energética. La cualidad. Ojo, de los efectos, no te está diciendo que afecte al planeta, de los efectos que tú vas a recibir.
Y el estado terrestre te va a decir en dónde lo vas a recibir. Por lo tanto, a veces escuchamos, tú tienes la luna en Escorpio, entonces eres así. Ojo con esas interpretaciones. Son generalizaciones. ¿Ok? Pero la regla no termina ahí. Luego dice, porque aclara profundamente para la interpretación y es muy significativo, que el estado celeste comprende como elemento invariable la naturaleza esencial del planeta propuesto. Lo que hablamos en el primer punto del video anterior, la naturaleza esencial del planeta es invariable. Es decir, vamos a hablar de Saturno, ¿no? Saturno, en su lugar, en nuestro sistema solar, tiene una naturaleza. Es el Señor que impone el orden. Es la fuerza, es la conciencia del orden para nuestro proceso evolutivo, digamos, del sistema solar. ¿Sí? Es la conciencia que impone la disciplina, el método, el avanzar en la vida a través de la experiencia material. Eso no es ni bueno ni malo. Esa es la naturaleza esencial de Saturno. Cuando se dice de poner los límites, se hace un juicio de Saturno como ¿qué límites? Sí, porque él te pone obstáculos, te pone... No, no, los límites de Saturno es que Saturno muestra el mundo material. Y todo el mundo material tiene límites. Tu cuerpo tiene límites. Podríamos decir que los límites de tu cuerpo es la piel. Por eso Saturno rige la piel. Los límites del planeta Tierra, el planeta Tierra tiene unos límites. No tiene una expansión infinita, tiene un límite. Esos son los límites de Saturno. Esos límites se pueden franquear, por supuesto, pero sales del plano material. Por eso entras en los planetas transpersonales. Y entre Saturno y Urano está Quirón, que te hace enfrentar a tus heridas internas, que pueden ser causados por el mundo físico. Entonces, no juzguemos a Saturno como lo veían civilizaciones anteriores, ni a Marte, ni a ninguno benéfico tampoco. Hay que dominar la naturaleza esencial del planeta, que es invariable, pero como elemento variable, la naturaleza del signo zodiacal que se haya ubicado. Es decir, cuando tú ves que Saturno está en un signo que le favorece, su naturaleza no varía, simplemente ahí la puede expresar plenamente en el proceso de quien lo posee. Si Saturno se encuentra, seguimos hablando de Saturno, ¿no? Porque es el que tiene mala fama, en un signo desfavorable, no es que Saturno pierde su naturaleza, él la sigue teniendo en su lugar, pero en tu proceso, por tu proceso, tú no la reconoces. Y en ese lugar Saturno te está diciendo que tú no vas a poder manejar las cualidades de Saturno y tienes que aprender a hacerlo. Es decir, sus cualidades esenciales son invariables. Cómo las recibes tú a través de un signo es lo variable. Por eso claramente Morin dice, el estado celeste comprende como elemento invariable la naturaleza esencial del planeta propuesto, cualquiera. Morin no te va a hablar nunca de planetas en un lugar, en otro lugar. Te va a hablar reglas de interpretación que son absolutamente para todos. Es impresionantemente profundo. Y luego dice, como elemento variable, la naturaleza del signo zodiacal donde se haya ubicado. Es decir, la interpretación de esa fuerza variará por el signo, pero no la esencia de la fuerza. Simplemente el signo, debido al proceso del individuo en cual se va a analizar, no puede ejercer su naturaleza plenamente, pero no la pierde, le cuesta ejercerla. ¿A quién? Al individuo que la posea. Es decir,
Saturno en Cáncer se considera en dignidad, perdón, Saturno en Capricornio se considera en dignidad, en su mejor lugar. Ahí Saturno podrá ejercer su naturaleza prístina, esencial, plenamente. En Cáncer, que es un lugar opuesto, no podrá ejercer, pero Saturno sigue siendo el mismo. Pero en el proceso del individuo de quien lo tenga en Cáncer, podemos decir que tendrá que aprender a cultivar esa naturaleza esencial de Saturno, pero le va a costar. Pero luego dice, la naturaleza y el no se queda solo en el signo. Como elemento variable, la naturaleza del signo en que se haya ubicado y la naturaleza y el estado de su señor. Es decir, si tú dices Saturno en Cáncer, tampoco le puedes decir nada, porque debe haber millones de personas Saturno en Cáncer. Tienes que ver cómo se encuentra, primero, quién es el señor de Cáncer, la luna, cuál es su naturaleza, y ver su estado celeste. Vamos a otro ejemplo. Un planeta va a ejercer su influencia en un signo dependiendo del planeta regente de ese signo. Por eso dice, debes de conocer la naturaleza de su Señor y cuál es el estado celeste de su Señor. Y eso da una infinidad de posibilidades de interpretación. ¿Por qué? Porque si tú dices que quieres analizar a Venus, ¿sí? O quieres analizar a Venus en Géminis, ¿no? Entonces, Venus en Géminis tiene una infinidad de posibilidades de que Mercurio esté en Géminis, de que Mercurio esté en Cáncer, de que Mercurio esté en Tauro, ¿no? Siempre anda por ahí cerca porque sabemos que Venus y Mercurio no se alejan mucho del Sol, ¿no? Venus, Mercurio 27 grados y Venus 40, 44, 45, ¿no? Pero pongamos otro ejemplo. Si quieres analizar Júpiter en Géminis, tienes 12 posibilidades de que tenga Júpiter en Géminis con Mercurio en Géminis, la naturaleza del planeta en donde se encuentra el signo, la naturaleza de Mercurio. Y luego, en Géminis es el estado, está en dignidad. Pero puedes tener Júpiter en Géminis con Mercurio en Cáncer, absolutamente variando la interpretación de Júpiter en Géminis. Puedes tener Júpiter en Géminis con Mercurio en Tauro, absolutamente variando, o con Mercurio en Aries, o con Mercurio en Virgo, o con Mercurio en Libra, y todas son interpretaciones diferentes. Entonces, ¿cómo podemos utilizar una receta Júpiter en Géminis? Y decimos un poco de cosas. Cuando no sabemos en dónde está su señor, en qué casa se encuentra, que nos iba a decir la categoría de los efectos, ¿sí?, producidos por el estado celeste del planeta. Esto es mucho más profundo, pero esta regla nos muestra solo la regla 25. La regla 24 dice que todo planeta actúa bajo el poder de su señor. La regla 8 dice, lo primero que debes analizar de un planeta es su naturaleza y su poder. Hay pautas de interpretación que hoy se han perdido y se han generalizado. Yo le voy a poner un ejemplo, ¿no? Y vamos a ver. Aquí tenemos una carta, ¿no?, de un personaje histórico, sobre todo para Latinoamérica, muy importante para los países bolivarianos, aunque hoy ese término bolivariano está desprestigiado, no precisamente por el origen de Bolívar, sino por cómo lo han utilizado, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la carta de Simón Bolívar. ¿Qué podemos decir de forma general de un Saturno cuadratura Marte cuando se dice que son los maléficos? Y bueno, estamos cansados de ver libros donde dice que Saturno en la cúspide de la 10 trae que la persona caiga, se hunda, ¿no? O que Marte en el ascendente trae agresividad y violencia. Aquí vemos, por ejemplo, un Saturno.
¿Cuál es la naturaleza de Saturno? Constancia, disciplina, ascenso, la búsqueda de los ideales, eso es Saturno, ¿no? De la sabiduría y de los ideales superiores. El Señor del tiempo, que te muestra la experiencia que debes ir transitando en este plano. Esa es la naturaleza de Saturno. ¿Sí? Haciendo analogía a condiciones de la vida, por supuesto. El regente de la causa y el efecto. Miren que no estoy diciendo señor del karma. Estoy diciendo el que regula la causa y los efectos. El que nos obliga a asumir las responsabilidades. Ese es Saturno. No estoy diciendo que representa al padre. No estoy diciendo que representa a la figura de autoridad. Esa es una determinación universal general. También la aclara Morín de Villafranca. Entonces, ese Saturno, ¿sí?, dará esa naturaleza esencial, dará la posibilidad de alcanzar una meta, de la fuerza, de la perseverancia, depende del signo donde se encuentre. ¿Sí? Que es la naturaleza variable que va a afectar al planeta. Va a afectar la consecuencia sobre la acción física, pero no le va a eliminar la naturaleza invariable. Es decir, Saturno en Cáncer, Saturno en Capricornio lo poseía Bolívar y a Bolívar le afectaba a Saturno a través de Capricornio. Como Capricornio es su signo, dice que Saturno le va a dar las mayores cualidades de Saturno. Por eso Morín dice que debes analizar primero la naturaleza del planeta, conocerla, y luego la parte variable que es el signo. Y luego el estado terrestre. ¿En dónde va a ejercer? En la vida social, en el impulso del destino, ¿verdad? El destino que nosotros forjamos. Es evidente que en Bolívar generó una conducción en su vida de impulsar ese camino, ¿no? Bueno, transitó la cordillera de los Andes a caballo, ¿no? Pero si analizamos solo ese Saturno en Capricornio, vamos y decimos, ah, pero está cuadratura Marte. Ojo, la regla, voy otra vez, a ver, voy otra vez a la regla. La última parte de la regla dice, y la cualidad de los aspectos que recibe, lo último, ¿no? Generalmente, ¿qué se hace? Uno dice, porque los alumnos me lo preguntan a cada rato, ¿no? Ay, cruz cósmica, qué malo. ¿Quién dijo que eso es malo? ¿No? En clase, mis alumnos saben claramente cómo analizamos estos conceptos, la profundidad, ¿no? Ahora no es el tema analizar una cruz cósmica, pero no digan malo o bueno. Analicen la profundidad de cómo se recibe ese proceso y qué significan esos símbolos, ¿no? Entonces, no estamos viendo la cuadratura todavía. Vamos a Marte en el ascendente. Resulta que Marte, igualmente, se encuentra en su signo. ¿Cuál es la cualidad esencial de Marte? La naturaleza esencial de Marte. La fuerza que impulsa la acción. La energía, el motor del movimiento. Eso es Marte. No es el señor de la guerra, esa es determinación universal. Porque la guerra la hacen los humanos, no lo hacen los planetas. Ese era el concepto griego y romano porque su vida era eso, conquistar y hacer guerra con sus ejércitos. Pero yo no hago guerra con Marte. Y la mayoría de los que están escuchando tampoco. Marte es la fuerza que impulsa. Ah, para conquistar y hacer guerra necesitas Marte. Sí, un buen Marte. ¿Ok? Pero Marte es la fuerza, el impulso de acción. Claramente con este Marte en el ascendente, estamos diciendo que Marte va a impulsar esa fuerza sobre el ascendente. La cualidad esencial de Marte se va a dar, pero va a estar modificada por el signo. Ahora, como está en su signo, le va a dar la mejor cualidad, diferente que estuviera en Libra.
donde Marte no puede ejercer su total potencial. O estuviera en Cáncer, donde no puede ejercer tu total potencial. O estuviera en Escorpio, todos lugares de exilio o de caída. Por eso Morín dice, primero la naturaleza esencial del planeta, luego, ¿verdad? Dentro del estado celeste, la naturaleza variable que está dada por el signo. Se refiere a la naturaleza del signo. Entonces, acá tenemos dos fuerzas poderosísimas en dos lugares poderosísimos. Porque Morín dice que luego mires el estado terrestre. ¿En qué casa va a ejercer? Esta fuerza de acción, esta fuerza de acción, de movimiento, Marte rige los músculos, ¿no? Tiene influencia sobre la circulación sanguínea, está sobre el físico. Así que le da fuerza. Entonces, primero nosotros debemos analizar eso. Sería diferente si estuviera en otro lugar. Pero aparte dice, analiza el Señor su estado celeste, ¿verdad? Y su naturaleza. La riqueza de tener un planeta en su lugar es que no tiene Señor. Diferente fuera que analizáramos, por ejemplo, a la Luna. Si la Luna estuviera en Cáncer, no tendría Señor. Pero como la Luna está en Géminis, tienes que analizar a Mercurio. Para analizar a Venus, tienes que analizar a Mercurio y ver en qué signo se encuentra, se refiere a su estado celeste, en qué casa se encuentra y también qué aspectos tiene. Por lo tanto, no hay ningún libro que te explique esto. Nosotros podemos alimentarnos de libros, pero los libros explican lo que cree el autor. Y el astrólogo tiene que sacar sus propias conclusiones. No hay recetas. Ni siquiera Morín da recetas, da reglas de interpretación. Ese es el poder de un planeta en su signo, no tiene señor. Si nosotros analizáramos, a ver, otra carta aquí, por ejemplo, bueno, no sé, vamos a ver algún famoso por ahí. ¿No? Aquí pudiéramos ver cartas de famosos, se me perdió aquí, ¿no? Por ejemplo, Louis Armstrong, a ver. Si nosotros analizamos, bueno, aquí también Saturno está en Capricornio, ¿no? Pero si queremos analizar el Marte, es absolutamente diferente el Marte de Louis Armstrong que de Simón Bolívar. Porque el Marte, aunque estuviera en la casa 1, el Marte de Louis Armstrong está en Géminis. Y tú tienes que ir a analizar a su señor, porque en la regla anterior te dice que todo planeta sigue a su señor, el estado celeste de su señor. Por ejemplo, si Marte está en Géminis, que no es un lugar que le favorece, ¿sí? No le favorece plenamente. En todos los lugares peregrinos hay diferentes pautas a analizar. Unos son mejores y otros son peores lugares, de cómo el planeta puede ejercer su naturaleza. Ese es otro tema. Pero siempre debemos ver a su Señor. Un Marte en Géminis dependerá de dónde esté Mercurio. Este Mercurio, ¿verdad? No está en un lugar de exilio ni de caída, y está en un lugar donde le puede dar un poco de fuerza a Marte, porque está en Leo, en un signo de fuego y de acción, cosa que le favorece a Marte. Pero si Mercurio estuviera en Cáncer, sería absolutamente diferente, y eso afectaría a Marte. Entonces tú no puedes analizar un Marte en Géminis si no analizas dónde está su Mercurio. Si Mercurio estuviera en Géminis, sería maravilloso, porque Mercurio tenía todo el poder de la dignidad y gobernaría en un lugar de dignidad y de altruismo a Marte. Y las decisiones, ¿verdad?, tomadas así, desde el altruismo de Mercurio, mejorarían las decisiones, en este caso en el dinero, para Louis Armstrong. En este caso, ¿verdad?, este Mercurio está en Leo, le da fuerza de decisión, pero un poco consolidada, sólida, enérgica, pero es un signo fijo, perseverante, y vinculado a la casa 5, ¿verdad? Porque está a 4 grados de la 5, menos de 4 grados de la 5, y uno tiene que analizar el lugar de su señor, el estado celeste de su señor, la naturaleza de su señor y el lugar donde ocupa ese señor. Porque va a condicionar la experiencia de Marte
hablemos del dinero, por ejemplo, a la naturaleza de Mercurio, al signo que se encuentra y a la casa que ocupa. Eso es único en cualquier esquema. Sería muy diferente que este Marte estuviera en Géminis, ¿verdad? Este Marte estuviera en Géminis y Mercurio estuviera en Cáncer. Sería un condicionante absolutamente diferente. Ese Mercurio tal vez le costara más tomar decisiones y estuviera muy vinculado a la parte emocional de búsqueda de seguridad. Estando en Géminis también sería diferente y así sucesivamente, ¿no? En el caso de que un planeta esté en Géminis, estará condicionado. Mercurio no tiene muchas variantes porque Mercurio siempre está dentro del Sol, ¿no? Siempre está cerca del Sol. Pero en el caso de otros planetas hay absolutamente todas las posibilidades, ¿no? Todas las posibilidades. O sea, una persona con la luna en Libra puede ser luna en Libra con Mercurio en Libra, luna en Libra con Mercurio en Escorpio. Cambiaría radicalmente la conducta de la luna en Libra si Mercurio estaría en Escorpio. Estaría condicionado por una condición emocional profunda, instintiva, impulsiva, escorpiana, la luna, porque su señor estaría en Escorpio, no es lo mismo que la luna esté en Libra y Venus estuviera en Sagitario, sería mucho más idealista. No es lo mismo que la luna esté en Libra y Venus en Capricornio, sería mucho más, a ver, rígida, estricta, conservadora, fría, esa luna. No es lo mismo que esté en Acuario, que sería más abierto, más expansiva, más comunicativa. No es lo mismo que estuviera en Piscis, Venus, donde estuviera en su lugar de dignidad y sería mucho más sensible. Aquí tenemos 12 posibilidades, pero además de eso tienes que ver la casa donde ocupa. Esta luna, que está la luna en Libra, Venus está en Cáncer. Por lo tanto, aquí se da algo que se da igual en otros casos que vimos en la carta anterior de Bolívar, es que Mercurio y la Luna se encuentran en recepción mutua. Ese es otro punto a analizar, ¿no? Es una dignidad recepción mutua. Pero bueno, hay diferentes posibilidades. Pero en este caso, la Luna está condicionada por Venus y Venus está en la casa 4. Así que, digamos que todos los factores productivos y de la salud estarán muy influenciados por factores del hogar y de la familia. ¿Sí? Entonces, hay una mayor profundidad, ¿no? Y es muy importante que nosotros asumamos la responsabilidad, ¿no? Es muy importante que nosotros asumamos la responsabilidad como asesores astrológicos. Muchos saben, muchos me escriben, yo ya no hago carta natal, hice durante más de 25 años estudios, este, consulta, pero ahora no tengo la posibilidad, no tengo tiempo, estoy dedicado solo a dar clases, ¿no? Pero Pero es muy importante que se asuma la responsabilidad de, de un estudio profundo astrológico. Porque la astrología ha entrado en descrédito por muchas cosas que se dicen. No es un juicio, pero es una recomendación. Nosotros vemos, por ejemplo, si hay una luna nueva, salen 18 millones de videos de luna nueva y te dicen luna nueva y momento para iniciar un proceso. Si no conoces la carta natal del individuo, si no sabes qué progresiones esté viviendo, que las diferentes tipos de prognosis, nunca puedes salir un video diciendo que es bueno para eso. Luna en Libra, bueno para inicio de un negocio, y tal vez la persona inicia el negocio en un total fracaso. Es una enorme generalidad de un concepto. Entiendo que es la única forma de hacerlo en videos de las redes sociales. Pero creo que se puede hacer de otra forma. Cultivemos una astrología más profunda, que en la antigüedad era de gran respeto la astrología, era la ciencia madre. Todos los grandes de la historia conocían la astrología. La astrología fue desvirtuada por la prohibición a partir del siglo XVII, ¿no? Y entró en ese oscurantismo y cuando resurge, resurge perdiendo mucho del conocimiento profundo, que se cree que es así como condicionado por dogmatismos o ciertas ignorancias. A ver, la gente cree que en la Edad Media se hablaba, y un poco antes, de que la Tierra era el centro. O sea, que el Sol es el centro de la Tierra, se conoce hace miles de años, ¿no? Fue una época
donde se impuso en una parte de Occidente. Pero obviamente astrólogos helenísticos y prehelenísticos ya se hablaba de que el Sol era el centro de la Tierra. No, no, no nos quedemos con esa imposición histórica, ¿no? Que trata un poco de condicionar. Entonces, con esto quiero transmitir de que hay un camino de una astrología profunda, hay grandes astrólogos realizando investigaciones, traduciendo libros de la antigüedad, no necesariamente son los que vas a ver en las redes, y los invito, ¿no?, a que impulsemos esta seriedad en la astrología. Eso es lo que tratamos de hacer en nuestro canal, en nuestra institución y en nuestros cursos. Gracias por estar ahí, por darme la oportunidad de comunicarme a través de mi canal. Si estás interesado, solamente escríbeme y no me queda más que decirte que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.